Bueno, mira, yo soy Leticia Calderón Chelios y soy profesora e investigadora del Instituto Mora. Sí, mira, digo, así como la cronología. Hubo un accidente en la Sierra de Chihuahua y en ese accidente que era, digamos, después de un operativo contra un campamento narco, bueno, venían muchas camionetas y una de ellas se desbarrancó y desafortunadamente y de manera muy trágica murieron 4 personas. Dos de ellas estadounidenses, miembros de la CIA, que entraron a México sin la autorización que el gobierno mexicano requiere para participar de la manera que sea y aún más siendo en este caso pues en un operativo directamente. Entonces eso levantó un escándalo enorme, no solamente a nivel local, porque bueno, obviamente el fallecimiento de personas pues es una cosa terrible, sino que empezó a levantar primero como una burbuja en términos de la relación bilateral, el impacto que esto podría tener, tenemos antecedentes muy fuertes al respecto, pero digamos afortunadamente e incluso de manera inmediata el embajador de Estados Unidos en México, dio las condolencias, pero aclaró en su mensaje que pues no había sido, digamos, un ataque ni mucho menos, sino que fue un accidente. Pero ahí, pues, esos agentes que estaban a su cargo y que él fue parte de la relación que permitió que de manera directa se estableciera un vínculo con el gobierno de Chihuahua, que autorizó la participación en estos operativos de estos funcionarios de la CIA. ¿Cuál es el problema con esto? Que de acuerdo a nuestras leyes y la Constitución mexicana, sí puede haber un tipo de relación, y de hecho la hay, de colaboración, digamos, de intercambio del gobierno de México con otros gobiernos, específicamente con Estados Unidos, con este tipo de agencias para, bueno, avanzar en la lucha contra el narcotráfico, contra lo que me digas. Pero tiene que haber una autorización explícita del gobierno federal. Los estados sí pueden tener convenios, pero digamos, hay una gradualidad de cuál es el punto hasta el cual pueden realmente tener el nivel de acercamiento. En este caso, además, era desconocido por la autoridad federal el hecho de que estos funcionarios estaban trabajando directamente en operativos de este tipo. Entonces, dado que es contra nuestras leyes, se hizo un escándalo mayúsculo porque toma el giro de traición a la patria. ¿Por qué? Bueno, pues un gobernador sabe perfectamente sus límites y en este caso, digo, para agregarle la cerecita al pastel, se trata de un Estado que además, bueno, entrañable, adorable, ¿qué te puedo decir en mi corazón? Pero que es panista, es opositor al gobierno, lo cual no desacredita en lo más mínimo ni su legitimidad, lo que tú quieras, ¿no? Sus políticas que dirigen, pero sí el hecho de no acatar la Constitución mexicana. Ese es el punto. Lo demás podríamos discutir si es buena o mala su estrategia, si la manera de cómo gobierna su gobernadora en este caso, si son simpáticos o no, es secundario e irrelevante. El detalle es que violó la Constitución de nuestro país aquí entra el agregado político, en una relación muy compleja, en un momento sumamente delicado de una fuerza política que todos reconocemos en una presidencia como la de Donald Trump, que lo que quiere es intervenir y lo ha hecho a través justamente de este mecanismo de la embajada. Nosotros ya hemos, o sea, eso no sería sorpresa. O sea, que Estados Unidos quiere intervenir, influir, dictar, apropiarse, eso no tiene nada de sorpresa. El detalle aquí está en el apoyo desde gobiernos, de un gobierno de México directamente. De hecho, lo que también se sabe ahora es que estos agentes, todos fallecieron, pero en este operativo había 4. No sabemos cuántos sean, pero además ese mismo grupo, digamos, ya había participado en otras, parece que eran 3 las operaciones en las que participaba. Y dicho sea de paso, ni siquiera eso implica, digo, que el Estado sea más seguro porque ellos habían autorizado la entrada de estos funcionarios, ni siquiera que yo te dijera, bueno, cuál fue el impacto, porque hablan de que era un campamento de importancia en términos de producción de estas drogas, pero hasta la hora, digamos, un nivel de inteligencia podría decir, bueno, la ruta del tráfico y entraba por dónde, pues entonces tendría que haber transitado por el estado de Chihuahua, donde entonces el gobierno local tendría toda la atribución por haber seguido y detenido dichas rutas, lo mismo
que digamos la ruta del dinero. Hasta este momento no se sabe nada de eso, que es para en paralelo, pues, ¿no? Pero la atención está puesta efectivamente en lo que tú señalas, que es la intervención directa y descarada de funcionarios de la CIA, no de la DEA, que son en Estados Unidos, ese es el departamento que se hace cargo de estos temas de la droga y que creen y sermonean al mundo entero para decirles quiénes tienen, ¿no?, problemas de que con las drogas, de producción y ellos sermonean. Ellos no, pero no, justo no se autosermonean. Pero el otro detalle es que no estamos hablando realmente de un asunto de las drogas, porque la CIA es todo, incluso digamos, la CIA tiene vida propia. La CIA actúa más allá incluso de sus propios presidentes. Esto es parte de los mecanismos muy interesantes de la ideología de penetración y de, digamos, de influencia y de sometimiento de los gobiernos en el mundo. Otra vez, el punto es qué tanto y qué tan vulnerable hay una puerta que pueden empujar más y apretar más. Dictaduras que se han impuesto, golpes de Estado, lo han logrado, no porque los estadounidenses sean tan chidos, digamos, solitos, sino que hay una parte en la cual cuenta con el beneplácito de sus propias, alguna parte de sus élites, no, pienso siempre en el ejemplo de Chile. Bueno, si la élite de algún perfil empresarial, gubernamental en ese país, se hubiera podido dar aquel golpe espantoso que vivieron por tanto tiempo también. Digo, y sería un ejemplo nada más. Entonces, ese es el detalle. No que sorprende. ¿Cuántos hay? Tenemos que saberlo. Y además, no pueden seguir en ese mecanismo de que, bueno, o sea, vaya el descaro, ¿no? Y asusta porque estamos viendo con qué descaro entraron a Venezuela, con qué descaro se atreven a decir muéranse de hambre en Cuba, con qué descaro se se han atrevido a decirnos al mundo que Gaza va a pasar a ser un resort turístico y entonces hay que desplazar a todo habitante de eso. O sea, lo que estamos viendo sí permite que no se piense que exageramos, sino que al contrario, no hay que dejarla pasar por la gravedad. O sea, el momento mundial, el papel que Estados Unidos ha tomado, incluso con sus aliados más cercanos, la Unión Europea, Canadá, ¿no? Incluso con ese perfil, sí hace que las alarmas en México se reproduzcan a mayor, digamos, con fuerza mayor de lo que tal vez, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? El estado de Chihuahua, una amonestación, qué sé yo. Esto es gravísimo. Es muy fuerte porque, mira, casi nos han pedido que le deberíamos de agradecer a la gobernadora su valor de cómo no funciona y como este país no funciona nada según su versión, bueno, entonces ella tuvo el valor de traer infiltrados a estos personajes y entonces llevar a cabo los operativos para combatir, digamos, el crimen. Insisto, donde no han demostrado, digo, Ciudad de Chihuahua es de los estados de mayor violencia, y entonces tampoco, ni siquiera es que les ha servido, vaya. Pero el punto es, o sea, que podrían, no, pues ya no nada más por pura narrativa decir, bueno, vean cómo bajó en los últimos 2 años que hicimos este contubernio, pues al final de cuentas se demuestra que estos gringos pues son muy efectivos y nos ayudaron de manera directa. Ni siquiera la estadística está de su lado. Pero sí la defensa y el discurso de personajes muy importantes en el PAN, y luego ya he empezado a leer columnas, es muy importante tomar nota, porque el discurso es, al final de cuentas, a nombre de la seguridad, ojo, Bukele, a nombre de la seguridad, lo que sea. O sea, el nivel de, no importa, esa es una, sin demostrar que hay seguridad, o sea, lo que decía, esa es una. Pero la otra es esta parte donde de manera muy interesante hablan de la ley. Cuando hace menos de 2 años hablábamos de que la ley es la ley y un discurso efervescente en torno a una defensa irrestricta de la ley, cuando aquí lo que se hizo entonces es, bueno, adoptados a la ley, cambias a los personajes que ejercen la ley, pero no cambias el cuerpo de la constitución que tienes. Entonces, esa es la constitución que nos rige a todos. Y, sin embargo, entonces cuestionan a la propia ley. Yo escuchaba a un personaje, un ideólogo del panismo, sin ser panista directamente, Aguilar Camín,
diciendo de veras cosas muy interesantes en ese sentido. Decía, bueno, o sea, al final de cuentas, si la ley no te sirve para combatir el narcotráfico, ¿no? O el encubre, entonces, pues, no sirve la ley. Insisto, contrario al discurso que tenían hace poco y por tanto totalmente oportunista y de un pragmatismo que obviamente en términos estrictamente legales y que se hallen entre abogados, no se puede permitir. Pero bueno, ¿no? Vociferando como de manera demencial, un personaje importante aquí, Ricardo Anaya. No se nos puede olvidar que Ricardo Anaya estuvo 6 años en Estados Unidos. Yo trabajo temas de migración y te puedo decir que obtener una visa en Estados Unidos de estancia legal es un trámite. Tan es un trámite que incluso, digo, siguen todos los pasos, esperan. Acuérdate que a García Luna no lo agarraron por narco, lo agarraron porque quería naturalizarse, pero había seguido todo el trámite, porque tiene como su propia ruta, ¿no? Pero él, ¿en calidad de qué estuvo 6 años? ¿Cómo puedes estar 6 años en Estados Unidos? Digo, hay mecanismos legales, incluso hay uno que es comprando directamente la visa, ¿no? Ahora ya hay una Golden, la visa a Trump, pero esa sí no le alcanza a ningún mexicano, ¿eh? O sea, creo que no le alcanza a ningún mexicano. Pero, ¿me entiendes? O sea, ahí es cuando dices, ¿qué estuvo haciendo este personaje? ¿Quién lo encubrió? Recursos tenía, pues sí, ellos son gente, ¿no? Él siempre habló de que tenía negocios y todo, pero aún así, bueno, hay una ruta a partir de la cual tú justificas tus ingresos y que pasan directamente de tus bodegas en Querétaro para vivir en Estados Unidos. ¿Y qué hacía este personaje? Entonces, yo creo que levanta alarmas que habría que preguntarle, porque nada más viendo las noticias y enojándose por ver la mañanera todos los días, pues debe haberse enfermado, se le nota, vaya, ¿no? No, yo creo que esto es la primer muestra de que el asunto los está ahogando. O sea, es muy grave, ¿eh? Lo que estamos viendo es muy grave. Entonces, dado ese escenario, lo primero fue que es insostenible. Este fiscal que además pretende ser gobernador, o sea, eso es también de así como a ver qué les está pasando en el cerebro, ¿no? Tu foto, que ahora hay que ponerle abajo traidor a la patria por todo el Estado, pero sí es un mensaje políticamente muy importante de que era insostenible. Porque frente a este otro discurso que comentaba yo antes de, no, casi pídanle de rodillas, de favor a Maru Campos que haga eso en otras partes, porque algo, incluso la comentaban como eventualmente candidata a la presidencia, en sus cuadros, o sea, entonces estás hablando de un personaje que tiene cierto respaldo del panismo tradicional, y entonces ahí es donde la renuncia de Jauregui era insostenible en la mano derecha de Maru Campos desde hace mucho tiempo vienen juntos trabajando. Entonces, bueno, pues así, son decisiones políticas, bueno, hazlo tú ahora, vamos a ir saliendo de esto, pero también sobre todo porque él no tiene fuero, que ahí entra otra discusión sobre los fueros, ¿eh? O sea, ¿para qué es el fuero? El fuero tiene que tener una utilidad jurídica, pero apropiada, no esto que es nada más de cubrirse como, digamos, frente incluso a situaciones tan adversas como esta contra el país, ¿no? Pero él es como un personaje y el discurso, él, de ahora cambiar su versión por tercera vez, de versiones de qué pasó ese día en el accidente que ocurrió, otra vez, un accidente tan tremendo, que también uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible? Vaya, van una caravana de 6 camionetas que me imagino yo que de un perfil pues enormes, ¿no? Estas camionetotas. O sea, ¿cómo es posible que no manejen como deben manejar gente que tiene experiencia o en todo caso cuida, cuida, ¿no? O sea, cuida sus vidas y pues no, parece ser que esta gente ni siquiera tuvieron esa precaución. Bueno, evidentemente no la tuvieron, pero el asunto acá es que ahora culpan, diré, y ni siquiera con rodeos, a el que falleció que la camioneta que se desbarrancó, como diciendo, bueno, pues al final de cuentas ya se murió, pues le echamos la culpa de todo en el sentido de que fue él el que operó todo, el que trajo a los funcionarios, el que estuvo negociando, pero sí fueron muy torpes. Mira, qué fuerte es lo que te voy a decir. Es tremendo, pero es, parece que a los panistas
hasta que no se les muere alguien enfrente de los suyos, no hay forma de agarrarlos. El tema del cartel inmobiliario, desde donde yo te hablo, lo conozco muy bien. Fue un tema entre vecinos, declarado, denunciado, los medios de comunicación que no se hagan. Durante mucho tiempo lo registraban, pero no le daban demasiado seguimiento, lo mencionaban y ahora dicen, no, pero hasta que hubo aquella explosión que tú recordarás, en un edificio donde cuando explota y que también hay una persona víctima y que entonces se abre toda la situación de investigar, bueno, pues qué pasó ahí, o explotó el gas, ¿verdad? Y se le da un seguimiento. Bueno, resulta que se descubre todo este andamiaje que se había realizado para ganar, beneficiarse del despojo y desplazamiento de las personas en términos inmobiliarios. Y todo también el contubernio con empresarios que acaban declarando, porque tienen el agua hasta el cuello, que toda la parte, ojo, ahí hay todavía un grupo que no ha sido tocado como debería de ser, que es todo la parte de los jueces, toda la parte jurídica que encubrió porque tú, pues, para tener documentos legales de una propiedad, pues necesitas el Poder Judicial, ojo, en la Ciudad de México. Pero bueno, ahí el punto es que hay gente del PAN, del cartel inmobiliario, prófuga unos y otros en la cárcel. Pero hasta que no ocurrió ese accidente también tan terrible, no se abrió toda esa cloaca. Les pasó igual acá, tan tranquilos, llevaban ya operativos pues exitosísimos, según ellos, pero en sus cifras no se demuestra nada. Una. Pero la otra es que frente a ese tema no pudieron ocultarlo, porque pues obvio, hubo gente, bueno, de altísimo nivel del estado de Chihuahua que falleció y luego pues, se les murieron ahora sí que los de la CIA, ¿no? Nunca se ha usado, digo, hay que decirlo también, ¿no? Y que tiene que ver también ahora con lo que dices, bueno, la parte partidista, que efectivamente coincide que es un estado de oposición y entonces eso cómo juega en el discurso. Pero más allá del procedimiento que se vaya a seguir, el mensaje y lo que va a quedar en términos de traición a la patria está ya inserto en la narrativa y créeme que va a tener un impacto obviamente partidista, obviamente electoral, obviamente no se necesita la disolución de poderes, porque incluso aunque hubiera un juicio, sería suficientemente largo como para que primero haya elecciones en Chihuahua, ¿no? O sea, porque habrá recursos de este tipo, recursos del otro. Un juicio político es político. O sea, no es solamente una cuestión, no, o sea, si fuera. Entonces, este es el juicio político. Que tú y yo estemos hablando ahora del tema y que sigamos hablando de este tema en una semana y que le damos seguimiento y sepamos con qué pasó y queremos saber qué otros operativos hubo y qué obtuvieron y qué redes de contubernio al interior del Estado tienen. Tienen redes de contubernio, esos que descubrieron con otros estados o incluso a nivel federal, declárenlas pónganlas en evidencia. Ah, no, no hay. Entonces nada más iban a campamentos de narcos que, ojo, no hay personas ahí en las fotos que sacan. Obviamente, no, o sea, digo, yo no me dedico a eso como para decir, bueno, es que ya ahí estaban los detenidos. ¿Quiénes eran? Bueno, a lo mejor gente muy humilde, incluso podría ser que dijeras, rescataron gente que estaba ahí secuestrada, probablemente gente que había sido, digamos, retenida por el narco para trabajar de manera esclava, ¿no? Como trata de personas y que nos lo digan. Es gravísimo. Y en ese sentido vamos todos juntos. ¿Quién no va a apoyar una acción frente a eso? Maru Campos es la gobernadora que no, el de Querétaro, el de Guanajuato era igual, que no asiste a las reuniones de seguridad del gobierno federal. O sea, y en esta idea de que no, nosotros somos aparte, somos independientes y algún mensaje por ahí hoy que no, este intento de independizarse hacia Texas. A ver, eso es parte de la historia que ha habido en México desde el siglo XIX. Pero si hay algo que caracteriza a la gente de Chihuahua, es su lealtad y patriotismo. Porque si algo también definió a nuestra nación en relación a Estados Unidos en su construcción histórica, es que la población en la frontera norte se volvió digamos, el elemento retentor del avance frente a Estados Unidos. Son los más patriotas en ese sentido, quien me digas la frontera norte del norte. ¿Por qué? Porque son quienes
hay quien puede optar y casi caminando si lo decide. Maru Campos tiene doble nacionalidad, ¿eh? Según yo entiendo, su padre es estadounidense. Entonces, usted decide, puede decir vivir de aquel lado, de la línea o de este lado, sin ninguna, digamos, limitación jurídica. Bueno, decide estar acá, pues se entiende que es porque tiene un compromiso, un respeto, un cariño, un patriotismo por el lado de la nación que ha elegido. Bueno, eso justamente es lo que va a estar en el debate público, que es el juicio político, que va más allá de lo que los senadores, si Maru Campos va o no a una reunión que se le invite, eso es parte de su juicio político. El hecho de ir será juzgado. El hecho de no ir será juzgado. Que si renunció su fiscal, eso es resultado. ¿Me entiendes? O sea, va más allá de, bueno, tendría consecuencias o se está burlando. Acuérdate que hubo también, le habla la doctora Sheinbaum, su secretaria, ¿no? Y, a ver, para hablar con ella, seguramente en esta cosa decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se va a resolver esto? Y ella no contesta. No toma la llamada porque no está en la oficina. En una época en que cualquiera que me está viendo y tú y yo lo sabemos, traes el celular en la mano, ¿no? Te habla la secretaria y en 2 segundos le estás hablando al número que tienes de la secretaria a decirle, perdón, estoy atenta a sus órdenes. Digo, o sea, eso ya es risible, es una tontería mayúscula, pero peor tantito que ella después de 2, 3 días le hacen la llamada, le dicen, oiga, va a estar ahí en su oficina. No, pues no me puedo mover porque por si me hablan del teléfono rojo. O sea, perdóname, ya, ahora sí que lo único que les falta a los panistas es que nos convoquen para juntar dinero y comprarle un celular a la señora Maru Campos, que no tiene como ¿me entiendes? Ya es de un nivel de burla, pero eso al final se le regresa porque es una forma altanera, una forma burlona no con la presidenta, o sea, la presidenta, y además ya le dio elementos a nosotros, porque es cuando dices, no sé tú, pero a mí me ves más, ¿no? Para concretar esta entrevista, oye, espérenme 2 minutos más, sí, claro que sí. O sea, eso ya es parte de nuestra vida cotidiana, del perfil de la gobernadora, del perfil de cualquiera de los que tenemos acceso a estas maravillas de hoy de la tecnología. Es una tontería, pero juega políticamente, esa no se la va a acabar como no haberle tomado la llamada a la presidenta, como elementos simbólicos, ¿me entiendes? O sea, en términos del mensaje es, no te tomo la llamada, estoy ocupada, tal vez deprimida, no lo dudes, tal vez llorando largamente porque quien falleció era un personaje muy cercano también a ella, debe ser durísimo, los lentes oscuros, oye, ¿quién anda en lentes oscuros en un cuarto, no? Debe ser, pero incluso hasta para poderle dar lo que correspondería también el pésame a ella, a su familia de quienes fallecieron, los de la agentes de la FIA, hombres jóvenes, es una tragedia, una vida perdida, es una tragedia. Entonces, banalizarlo y ahora quererle dar la vuelta o incluso culparlo a la gente que falleció, es una indignidad hacia su propia familia y su memoria. Entonces, te digo, todo es político a partir del momento en que es político.